¿Has sentido alguna vez esa punzada de ansiedad cuando estás conduciendo tranquilo y de pronto, ¡pum!, aparece esa maldita lucecita naranja en el tablero? Sí, esa. La famosa, temida, incomprendida y a veces hasta ignorada luz de verificación del motor. ¿Y ahora qué? ¿Va a explotar? ¿Es grave? ¿Me van a cobrar un riñón en el taller? ¿O es solo una chorrada? Pues déjame decirte algo. Esa luz no es un enemigo, pero tampoco es un adorno. Es la forma en la que tu coche te está gritando: ¡Hey! Algo no está bien aquí dentro. Hoy no solo te voy a contar las 13 razones más comunes por las que se enciende la luz de Check Engine, sino que vamos a ir a fondo, sin bullshit, sin rodeos. Cada punto que toquemos será más completo, más detallado y más útil que el anterior. ¿Por qué? Porque así es como se hace contenido con cojones, y tú estás aquí para aprender y no para perder el tiempo. Así que prepárate, porque cuando termines este video vas a tener más información que muchos mecánicos de barrio, y la próxima vez que se encienda esa luz, vas a saber exactamente qué hacer. Vamos con la razón número 1. Primero, sensor de oxígeno defectuoso, O2 sensor. Este pequeño componente que parece inofensivo es uno de los sensores más importantes de todo el motor. El sensor de oxígeno mide la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape y le dice a la EQ, la computadora del auto, si la mezcla de aire y gasolina está demasiado rica o demasiado pobre. ¿Por qué importa tanto esto? Porque si la mezcla no es correcta, el coche quema combustible de forma ineficiente. ¿Y qué pasa entonces? Consumo excesivo de gasolina, emisiones por las nubes, pérdida de potencia y, en el peor de los casos, daño al convertidor catalítico. Y créeme, no quieres pagar por uno nuevo. Hay dos tipos de sensores: el precatalítico, que va justo después del múltiple de escape, y el postcatalítico, que va después del convertidor. El primero es crucial para ajustar la mezcla. El segundo, para verificar que el catalizador está haciendo su trabajo. Síntomas de fallo: aumento de consumo de combustible, marcha irregular o ralentí inestable, olor a gasolina en el escape, luz de Check Engine encendida, claro. ¿Cómo lo diagnosticas? Un escáner OBD2 te dirá algo como P0131 o P0135. Puedes incluso ver los valores en tiempo real. Si el sensor está leyendo 0.0 voltios o 1.0 voltios constante, probablemente esté muerto. ¿Solución? Cambiarlo. Los sensores de oxígeno no son especialmente caros y en muchos casos tú mismo puedes reemplazarlo con una llave de sensor y algo de paciencia. Pero ojo, no uses genéricos de baja calidad. Un mal sensor barato puede darte más dolores de cabeza que el original dañado. Segunda tapa del tanque de combustible floja o dañada. Sí, parece estúpido. Y sin embargo, es una de las causas más comunes de la luz de Check Engine, especialmente en coches modernos con sistemas EVAP sensibles. ¿Qué pasa si la tapa no está bien cerrada? Tu coche detecta una fuga de presión en el sistema de emisiones por evaporación. Este sistema está diseñado para evitar que los vapores de gasolina escapen al ambiente. Cuando hay una pérdida de presión, por ejemplo por una tapa mal cerrada o con la junta de goma dañada, la ECU lanza un código de error. Normalmente algo como P457 o P440. Síntomas: luz de Check Engine encendida. Puede que no notes ningún cambio en el rendimiento del motor. A veces un leve olor a gasolina alrededor del coche. Solución: paso 1. Abre la tapa. Inspecciona la junta. ¿Está cuarteada, rota, dura? Cámbiala. Paso 2. Ciérrala bien. Da unas vueltas al coche y si todo va bien, la luz se apagará en unos días. Y si no, bueno, puede que el problema no sea la tapa, sino una válvula del sistema EVAP. Y eso lo veremos más adelante. Una anécdota rápida. Un cliente una vez me llamó desesperado porque le fallaba el motor, según él. Lo primero que hice fue revisar los códigos. Fuga pequeña en el sistema EVAP. Le apreté la tapa, lo mandé a dar una vuelta, luz apagada. Ni mecánico necesitaba, le cobré el café. Tercer convertidor catalítico averiado. Y aquí es donde empieza lo serio. El convertidor catalítico es una de las piezas más caras del sistema de escape, y su trabajo es convertir los gases tóxicos del motor en gases menos dañinos para el medio ambiente. Si se daña, no solo vas a contaminar más, sino que el motor va a empezar a sufrir. Y tú también, cada vez que aceleres y el coche no responda como antes. ¿Cómo sabes que está fallando? Pérdida notable de potencia. El coche parece como si respirara con dificultad, especialmente a altas revoluciones. Puede que escuches un ruido metálico si el catalizador está roto internamente. Olor a huevo podrido, sulfuro. Y por supuesto, la luz del motor encendida. Los códigos típicos son P0420 y P0430. Hay un mito muy común: échale aditivo al tanque y se limpia. A ver, si el catalizador está sucio por residuos, hay una mínima posibilidad de que se limpie. Pero si está dañado físicamente, no hay aditivo milagroso que lo reviva. Y ojo,
Si el problema fue causado por una mezcla rica, por ejemplo, un sensor de oxígeno dañado, y no lo solucionaste a tiempo, ya se te cargó el catalizador también. ¿Cómo se diagnostica? Con un escáner OBD2 que te permita ver los voltajes de los sensores antes y después del catalizador. Si ambos sensores dan lecturas parecidas, significa que el catalizador no está haciendo su trabajo. ¿Solución? Reemplazo. Y prepárate, porque los catalizadores originales son caros. Los universales son más económicos, pero puede que no pasen inspección en algunos países. Y aquí va un consejo de oro. Si el catalizador está dañado, revisa lo que lo mató. De lo contrario, el nuevo también morirá. Cuarta, bujías o cables de bujía dañados. Aquí es donde se separan los que entienden de motores de los que solo echan gasolina. Las bujías son las responsables de encender la mezcla de aire y gasolina en cada cilindro. Es como una chispa controlada, repetitiva, precisa, que se da miles de veces por minuto. Si eso falla, el motor se va al carajo. ¿Qué pasa cuando una bujía está desgastada, sucia o rota? Fallos de encendido. Vibraciones extrañas al ralentí. Aceleración torpe como si el motor estuviera borracho. Olores raros por el escape. Consumo de gasolina por las nubes. Y claro, la temida luz del motor. Los códigos más comunes: P0300, fallo de encendido aleatorio, o P0301 a P0304, fallo en cilindros específicos. Una vez tuve un coche que parecía tener alma de tractor. Vibraba en cada semáforo. Escáner en mano, me salta el código P0302, cilindro 2, saco la bujía, y estaba físicamente partida en dos. Un simple cambio y el coche volvió a la vida. Y los cables o bobinas. Con el tiempo, los cables de bujía o las bobinas de encendido se degradan. Si hay humedad, calor excesivo o simplemente edad, pierden fuerza. La chispa no llega con la intensidad necesaria y otra vez, fallos de encendido. Solución: reemplaza bujías cada 30.000 a 100.000 kilómetros, según tipo. Usa bujías recomendadas por el fabricante. Si cambias bujías, revisa también cables y bobinas. A veces vale la pena hacer el combo y olvidarte del problema por años. Quinto, sensor de flujo de masa de aire, MAF. Este sensor es uno de los pilares del sistema de inyección. Su tarea es medir con precisión cuánta cantidad de aire entra al motor. ¿Y para qué? Para que la EQU decida cuánta gasolina inyectar, ajustando la mezcla aire-combustible al milímetro. ¿Y qué pasa si este sensor falla? Mezcla rica o pobre. Ralentí inestable. El motor tartamudea cuando aceleras. Consumo exagerado de combustible. El coche pierde potencia o tiene vacíos al acelerar. Los códigos comunes son P0100 a P0104, dependiendo del tipo de falla, circuito abierto, valores fuera de rango, etc. Pero aquí va lo bueno. Muchas veces no está roto, está sucio. El MAF tiene unos filamentos diminutos que detectan el flujo de aire. Si están cubiertos de suciedad, aceite o polvo del filtro, sus lecturas son imprecisas. La EQU se vuelve loca, intenta corregir y empieza la fiesta. ¿Solución? Limpia el MAF con un spray específico para sensores. No uses limpiador de carburador. No lo toques con los dedos, no lo seques con aire a presión. Si está dañado, cámbialo por uno de buena calidad. Y no olvides revisar el filtro de aire, porque si está sucio, el problema volverá. Sexto, problemas con los inyectores de combustible. Este sí es un tema serio. Los inyectores son como jeringas electrónicas que rocían combustible dentro del cilindro. Tienen que hacerlo con presión exacta, en el momento exacto y con un patrón de rociado perfecto. ¿Qué pasa cuando uno o varios empiezan a fallar? Fallos de encendido. Humo negro en el escape, mezcla muy rica. Olor fuerte a gasolina sin quemar. Tirones, dificultad para arrancar, motor que se ahoga. Luz del motor encendida, claro, con códigos como P0201 a P0204 o P0300 más P0172. A veces el inyector no está roto, sino tapado por residuos del propio combustible. Otras veces se queda goteando aunque ya no debe inyectar. Y cuando eso pasa, puedes dañar el pistón, diluir el aceite con gasolina y terminar con un problema mucho más grave. Diagnóstico: escáner para códigos. Prueba de equilibrio de inyectores. Medición de resistencia con multímetro. Prueba de fugas. Algunos talleres usan luz estroboscópica o equipos de ultrasonido. ¿Solución? Intenta primero con aditivos limpia inyectores en el tanque. Si el problema es leve, limpieza por ultrasonido si están sucios. Y si están rotos, cambio obligatorio. Mi consejo: si cambias uno, revisa todos. El fallo de uno puede ser el aviso de que el resto también está en las últimas. Séptimo, sensor del cigüeñal defectuoso.
Crankshaft Position Sensor. Este sensor es el metrónomo del motor. Le dice a la ECU dónde está el cigüeñal en cada momento para sincronizar inyección y chispa. Si este sensor falla, estás jodido. No hay otra palabra. Porque el coche puede apagarse de repente, sin previo aviso. Síntomas clásicos. Motor que no arranca, especialmente en caliente. Motor que se apaga en marcha como si le hubieras quitado el contacto. Fallos intermitentes imposibles de replicar. A veces el coche arranca tras unos minutos como si nada hubiera pasado. Este tipo de fallas desespera a cualquiera, porque muchas veces no deja código, pero cuando sí lo deja, suele ser algo como P335. Una vez tuve que ir a rescatar a un colega cuyo coche se apagaba cada vez que frenaba. Pensó que era batería o alternador. Lo escaneé y bingo, sensor del cigüeñal. Lo cambiamos y se acabaron los misterios. ¿Solución? Sustitución directa. No se limpian, no se resetean, no se golpean. Y por cierto, muchos motores no arrancan en absoluto si este sensor no está enviando señal. Así de crucial es. Octavo, sensor del árbol de levas averiado, Camshaft Position Sensor. Muy similar al sensor del cigüeñal, pero enfocado en el árbol de levas. Este sensor coordina el tiempo de apertura y cierre de válvulas con la chispa y la inyección. ¿Qué pasa si falla? Arranque difícil o prolongado. Pérdida de potencia. El motor entra en modo Safe o Limp Mode. Consumo elevado. Códigos como P0340 o P0341. Este sensor no suele causar apagados en marcha como el del cigüeñal, pero sí provoca comportamientos erráticos, especialmente al acelerar. Diagnóstico y solución. Escáner. Comprobar voltajes y señal con osciloscopio, si tienes acceso. Reemplazo directo si da fallas claras. Importante, revisa también el conector. A veces el problema no es el sensor en sí, sino cables pelados, humedad o conectores sucios. Noveno, problemas en el sistema de emisión por evaporación. EVAP. Aquí entramos en el terreno de lo invisible, de lo que no se ve, no se huele, a veces, y sin embargo puede encender la luz del motor y volver loco al más paciente. El sistema EVAP es responsable de capturar y redirigir los vapores de gasolina del tanque hacia el motor, en lugar de dejarlos escapar al ambiente. Es un sistema diseñado para evitar emisiones contaminantes incluso cuando el coche está apagado. Pero como todo en un coche moderno, tiene sensores, válvulas, mangueras, sensores de presión y hasta una bomba. ¿Qué puede fallar en el sistema EVAP? Tapa del tanque, ya lo vimos. Válvula de purga, Purge Valve. Válvula de ventilación, Vent Valve. Sensor de presión del tanque. Mangueras agrietadas. Fugas mínimas que ni con lupa se ven. Y la luz del motor se enciende. Códigos comunes. P0440, P0441, P0442, P0455, entre otros. Síntomas. En muchos casos, ninguno visible. En otros, ligero olor a gasolina cerca del coche. Luz del motor sin razón aparente. A veces problemas para cargar combustible. La bomba se detiene sola. Diagnóstico. Aquí el escáner te da el código, pero no la ubicación exacta. Si el código dice fuga pequeña, P0442, podrías necesitar una máquina de humo para detectar por dónde escapan los vapores. Literalmente se llena el sistema con humo no tóxico y se observa dónde sale. Solución. Reemplazo de válvulas si fallan. A veces se quedan abiertas o cerradas. Cambiar mangueras agrietadas. Sellar conexiones. Y sí, si el problema es la tapa del tanque, otra vez cámbiala. Este sistema no suele afectar el rendimiento del motor, pero puede impedirte pasar la inspección técnica de vehículos, ITV, y con el tiempo puede acarrear problemas mayores si no se atiende. Décima válvula EGR obstruida. Ahora sí, entramos al mundo del hollín. La EGR, válvula de recirculación de gases de escape, redirige parte del escape nuevamente al motor, con el fin de reducir los óxidos de nitrógeno, NOx, una de las emisiones más dañinas para la salud humana. Suena útil, hasta que se empieza a llenar de carbonilla, aceite y mugre pegajosa. Entonces empieza a fallar, se queda abierta o cerrada y arruina el comportamiento del motor. Síntomas claros de EGR, obstruida o defectuosa. Ralentí inestable. Tirones al acelerar. Humo negro por el escape. El coche se apaga al frenar. Códigos tipo P0401. Flujo insuficiente. O P0402. Flujo excesivo. Y sí, luz de motor. Un caso clásico fue un Peugeot diésel que al arrancar parecía un tren a carbón. El dueño pensaba que era por el combustible. La EGR estaba tan taponada que parecía una roca volcánica. ¿Cómo se soluciona? Limpieza manual. Requiere desmontaje, paciencia y guantes. Uso de productos de limpieza específicos, con el motor caliente por la admisión. Si está rota, reemplazo. Y muy importante,
Revisar sensores que trabajan junto con la EGR, como el sensor de presión diferencial. Este sistema es más común en motores diésel, pero los gasolina modernos también lo usan. 11º termostato defectuoso. El termostato es una válvula térmica que regula el paso del refrigerante entre el motor y el radiador. Su trabajo es permitir que el motor llegue rápido a su temperatura óptima de funcionamiento y se mantenga allí. Parece simple, pero es clave. ¿Qué pasa si se queda abierto? El motor no calienta correctamente. Aumenta el consumo de combustible. Disminuye el rendimiento. No hay calefacción en invierno. Y sí, la ECU lo detecta y activa la luz de Check Engine. Códigos comunes P0128. Y si se queda cerrado, el motor se sobrecalienta. Riesgo de fundir la junta de culata. El coche entra en modo de protección. Puedes destruir el motor en minutos. Lo que más jode es cuando el fallo es intermitente, que calienta, luego enfría, luego vuelve a calentar. Una montaña rusa de temperaturas. ¿Cómo saber si está mal? Temperatura inestable en el tablero. Ventiladores que encienden sin razón aparente. Falta de calefacción interior. Uso de escáner para ver la temperatura real del motor. Solución: reemplazo directo. El termostato no se repara. Y si vas a cambiarlo, revisa el estado del refrigerante y aprovecha para purgar el sistema. No te olvides, si el motor no alcanza su temperatura correcta, todo el mapa de inyección, encendido y emisiones se desajusta. 12ª, batería o sistema de carga en mal estado. Aquí viene una joyita. Una batería débil puede encender la luz de Check Engine, incluso si el motor arranca perfectamente. ¿Por qué? Porque en los coches modernos todo depende de voltaje estable. Si la batería entrega menos de lo necesario, los sensores mandan datos incorrectos, la ECU se confunde y los errores aparecen como setas. Síntomas de sistema de carga con problemas. El coche arranca lento o no arranca. Luces que parpadean o se apagan. La radio se reinicia sola. El ralentí se vuelve inestable. Código como P0562. Voltaje bajo o P2503. Luz del motor por errores fantasma. Lo peor es que muchas veces vas a un taller, te cambian sensores, bobinas, bujías, y el problema era una batería en las últimas o un alternador que no cargaba correctamente. ¿Diagnóstico? Multímetro. Batería debe tener 12,6 voltios en reposo y 13,8 a 14,4 voltios con el motor encendido. Prueba de carga con lámpara de prueba o tester electrónico. ¿Solución? Si la batería tiene más de 4 años, cámbiala. Si el alternador no carga, revísalo o cámbialo. Revisa terminales sulfatados y cables sueltos. Y un tip profesional: desconectar la batería de golpe puede resetear la ECU y ocultar el problema solo temporalmente. 13. Problemas en la transmisión. Y llegamos al último, el más complejo y muchas veces el más costoso: la transmisión. Sí, aunque parezca que no tiene relación directa, la transmisión automática está íntimamente conectada con la ECU del motor. Comparte sensores, información de carga, temperatura y velocidad. ¿Qué problemas de transmisión encienden la luz de motor? Falla en sensores de velocidad, input-output, fallos en solenoides de cambio, baja presión de fluido, sobrecalentamiento de la transmisión, cambios erráticos o golpes al cambiar. El coche entra en modo de emergencia, se queda en segunda o tercera marcha fija. Códigos como P0700, falla general de transmisión, P0715, P0720, etc. Una vez un cliente me dijo: mi coche no pasa de 60 como si estuviera limitado. Y es que la transmisión detectó una falla crítica y se puso en modo seguro para protegerse de romperse por completo. ¿Cómo se diagnostica? Escáner especializado. No todos los OBD2 leen transmisión. Revisión del fluido. Debe estar rojo brillante, sin olor a quemado. Comprobación de sensores con multímetro. Prueba de presión hidráulica. Solución: a veces basta con cambiar el fluido y el filtro. Otras veces hay que cambiar sensores. En casos graves, reconstrucción o cambio de caja. Y aquí el consejo más importante: nunca ignores los síntomas de la transmisión. Actuar a tiempo puede ahorrarte literalmente miles de euros. Y ahí lo tienes. Las 13 razones más comunes, más técnicas y más importantes por las que se enciende la luz de Check Engine. Desde la tapa del combustible hasta los rincones más profundos de la transmisión. Pasamos por sensores, válvulas, inyectores, sistemas de emisiones y todo lo que puede hacer que ese maldito testigo naranja se encienda. Ahora tú no eres solo un conductor. Eres alguien que entiende su coche, que sabe leer los síntomas, que sabe actuar con inteligencia y que no se deja estafar por el primer diagnóstico apurado. Y si este video te ha ayudado a entender algo más sobre tu máquina, compártelo con ese amigo que cree que su coche tiene alma porque le habla con luces raras. Dale a like, suscríbete al canal y prepárate, porque vienen más videos como este, sin rodeos, sin cuentos,
Solo mecánica real contada con pasión. Nos vemos en la próxima ruta, campeón.